Aquí hay vacas en la placita y los cabos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan, por favor? Buenas noches, ¿me pueden oír? Aló, buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí se escucha. Ok, Bajito, pero se listo. escucha. Gracias, perfecto. ¿Ya puedo empezar? Sí, doctor, ya puede empezar. Se escucha un poco lejos el audio. A ver, voy a tratar de solucionarlo. Un momento, por favor. Ok, doctor.
pueden oír mejor o sigo escuchando, me sigo sonando lejos? Doctor, disculpe. ¿Ahora me pueden oír mejor o siguen escuchándome un poco lejos? Se escucha bien bajito, doctor. Un momento. Una sección del cerebro de una persona de 85 años se puede recuperar ligeramente hablando. Buenas noches, ¿me pueden oír mejor o sigue mal el audio? Está bien, doctor. Ahora está bien, doctor. Podemos empezar ya. Perfecto, disculpen la demora. Ok, el día de hoy vamos a hablar acerca de hallazgos anormales en el estudio de conducción. Eh, este capítulo va a ser un poco de repente un poco tedioso, puesto que tenemos que recordar un poco de fisiología, al menos de fisiología de nervios periféricos para poder entender. Más que todo vamos a hablar de anormalidades, patología del estudio de conducción motora, puesto que es lo que más se afecta. Sensitivo es poco la cantidad de patología que vamos a encontrar. Recordar las primeras clases, ¿no? En las primeras clases habíamos comentado de la morfología, la velocidad de conducción, qué cosa era amplitud, qué cosa era latencia, cómo tenía la morfología de la onda, cómo tenía que ser. Todo eso habíamos mencionado, ¿no? Pero lo vamos a repasar rápidamente para que no
para que se pueda entender fácilmente, ¿no? Lo que vamos a entrar en detalle. Amplitud, habíamos mencionado que era el tamaño de la onda, ¿no? El área generalmente se denota con lo que es el área bajo la curva, la primera curva negativa. Latencia habíamos mencionado que era el tiempo que llegaba desde el estímulo hasta que levantaba la onda. Esa era la latencia. La duración era generalmente el tiempo en donde que duraba todo el potencial, desde el inicio del potencial hasta el final del potencial. Eso habíamos mencionado la clase anterior. Ahora, para hablar de trastornos o anormalidades en el estudio de conducción, tenemos que estudiar un poquito de las fibras nerviosas. Hay diferentes autores. Yo al menos uso bastante lo que es el Shapiro, pero nunca nos olvidamos de repente de lo que son las Biblias de la electromiografía. Ustedes saben que Kimura es un libro muy antiguo, de repente muy completo, donde casi la mayoría de los que hacemos este estudio siempre hemos revisado. Pero ya hay literatura más actual en donde plantean nuevos trastornos fisiológicos que deberíamos estudiar. Para estudiar este capítulo vamos a hablar acerca de trastornos de la mielina y trastornos que lesionan los axones. Lo vamos a dividir en esos dos tipos de lesiones. Obviamente que puede ver la combinación también de los dos, y es muy común eso que haya esto, que una patología, una lesión a nivel del brazo puede tener un compromiso de mielina y puede tener un compromiso de axones. Es muy común, pero para ser didácticos lo vamos a dividir en trastornos que lesionan la mielina y en trastornos que lesionan los axones. Ustedes saben que la mielina está organizada segmentariamente, es decir, por los nodos de Ranvier es por donde se produce una estimulación o se propaga el potencial de acción de manera saltatoria. Entonces, hay segmentos de mielina que cubren todos los axones y hacen que la velocidad del potencial de acción sea enorme, o sea, una velocidad tremenda en un nervio. Ahora, dentro de trastornos de los axones, vamos a tener que definir qué cosa era la degeneración valeriana. Esto el doctor ya lo había descrito anteriormente, pero ahora también lo vamos a recordar porque si no entendemos eso, va a ser un poco difícil entender la patología. El libro que he consultado es este de electromiografía integral, en donde propone 3 distintas formas fisiopatológicas que se pueden presentar durante los trastornos de estudio de conducción. El primero tendríamos una lesión desmielinizante de conducción. La segunda fisiopatología que propone esta bibliografía es un bloqueo de conducción. Ambos son patologías desmielinizantes, tanto el trastorno de conducción como el bloqueo de conducción. Y por último, propone una falla de conducción axonal, que son las 3 tipos de fisiopatología que deberíamos entender. Pero alguien podría decir, doctor, eso de repente podría decirlo este autor. Si yo reviso Kimura, el doctor Kimura propone 3 principios básicos de lesión. Por ejemplo, en el gráfico derecho, Kimura plantea, en el primer gráfico, cuando hay una lesión axonal leve o casi normal, en donde la amplitud está levemente disminuida, es una lesión axonal. Luego plantea otro tipo de lesión, donde hay una lesión desmielinizante. Es la segunda onda, ¿no? Donde dice Delay. Prácticamente acá la latencia está incrementada y la amplitud está conservada. Entonces quiere decir que es un trastorno desmielinizante. Asimismo, Kimura plantea como tercer posible trastorno de la conducción que cuando estimula con incluso intensidades de corriente alta no obtiene respuesta, pudiendo ser una lesión axonal completa, probablemente, pero él plantea estos 3 tipos de lesiones. Yo propongo continuar con la primera, que es un poco más didáctica. Continuando con trastornos de la mielina, habíamos mencionado que la velocidad de conducción es muy alta a nivel de los nervios, más que todo gruesos, motores, los nervios que tienen gruesos, alta cantidad de mielina, por la conducción saltatoria que tiene, ¿no? A nivel de los nodos de Ranvier es donde existe la despolarización y eso genera que la velocidad sea saltatoria. Eso debemos recordar. Además, cuando hay una lesión en la mielina,
hay un incremento de la capacitancia de la membrana o del axolema, ¿no? Que es la membrana del axón. ¿Y qué es la capacitancia? Es la capacidad de ganancia de cargas que tiene la membrana. Cuando hay una ganancia, la membrana deja escapar bastantes cargas. Entonces, no va a haber una buena despolarización. Por ende, el potencial de acción va a estar alterado. Asimismo, también va a haber una disminución en la cantidad de los canales de sodio. Todo esto va a generar que el tiempo de despolarización se prolongue. ¿Ya? Por favor. Entonces, esa sería la fisiopatología para entender que la mielina, las lesiones que afectan la mielina van a tener una alteración en la despolarización en el tiempo, más que todo. Va a demorar en aparecer el voltaje. Ahora, podemos tener trastornos de la mielina leve o severa. En trastornos de la mielina leve, generalmente la conducción se enlentece a través del sitio de la lesión. En cambio, en desmielinización severa, la conducción está bloqueada a través de esta lesión. Es decir, en una desmielinización leve, el estímulo va a viajar por ese stop, por ese punto de lesión, pero como es leve, aún va a pasar el potencial de acción, pero va a haber un enlentecimiento. Pero cuando la lesión es severa, prácticamente la mielina de repente está muy comprometida, en estos casos ya no va a haber un trastorno de conducción, sino prácticamente va a haber un bloqueo de conducción. Eso es lo que quiere decir el gráfico. Ahora, otra cosa que también les quería mencionar, o de repente la parte más importante. Cuando tenemos una lesión puramente desmielinizante, los efectos son locales, a ese nivel. No se va a afectar la parte distal. Eso es muy importante. Entonces, estamos hablando, ojo, de trastornos de la mielina que son focales, es decir, que se presentan en un punto determinado, por ejemplo, como en el gráfico. No está, por ejemplo, en el primer gráfico vemos que el trastorno de la mielina está distal a los puntos de estimulación, pero es solamente un segmento. En el gráfico del medio también vemos que la mielina está comprometida, pero a nivel de los dos estímulos. Es un segmento. Estamos hablando de trastornos de desmielinización focal, porque también hay trastornos de desmielinización uniforme, que comprometen casi todo el axón. Eso no estamos hablando en estos momentos. Entonces, cuando es una lesión desmielinizante focal, prácticamente las alteraciones electromiográficas o de electrodiagnóstico que vamos a encontrar es a nivel de la lesión. Es así que si nosotros no estudiamos el nervio donde corresponde, muchas veces vamos a encontrar falsos positivos o falsos negativos. Así como habíamos descrito un poco de la fisiopatología de la desmielinización, también tenemos que hablar un poco de los trastornos del axón. ¿Qué pasa cuando se lesiona un axón? Generalmente habíamos hablado de la degeneración waleriana. Esta degeneración waleriana es un concepto ya muy antiguo, más o menos por 1850, donde el investigador Waller, justamente viene de ahí el nombre, describe todo el proceso que sufre el axón cuando tiene una lesión. Y generalmente existe una degeneración distal a nivel de ese punto de lesión. Por ejemplo, en el gráfico tenemos cómo es prácticamente esta es la unidad motora, ¿no? Donde viene el cuerpo de la neurona está localizado en el asta anterior de la médula, el axón va hasta su punto diana, que es el músculo, mediante la unión neuromuscular. Esto es una unidad motora normal. Por ejemplo, acá tenemos una degeneración waleriana, ¿no? Por ejemplo, ha habido una lesión a este nivel y toda la parte distal va a degenerar. Ya no va a pasar nutrientes. Por ende, va a morir la parte distal de esa lesión. Incluso muchos mencionan también muere la parte proximal, pero eso no lo vamos a tocar o no lo vamos a poder estudiar mediante el electrodiagnóstico. Ahora, en un trastorno de desmielinización, que también es el gráfico de al costado, generalmente las desmielinizaciones son focales. Parte de la mielina se ve afectada. Y este último gráfico generalmente es cuando ocurre una lesión a nivel del asta anterior, a nivel del cuerpo o del cuerpo de la neurona, que se va a afectar parecido a una degeneración waleriana, ¿no? Esto ya supongo, creo que lo saben todos, solamente es para recordar, pero a diferencia de una lesión netamente desmielinizante,
un trastorno del axón sí va a afectar tanto localmente como la parte distal de la lesión. Es decir, si acá se lesiona el axón, se va a comprometer esta parte, pero la degeneración valeriana va a hacer que ya no haya nutrientes y va a degenerar, va a fallecer el componente distal. Va a haber una atrofia muscular, va a haber una atrofia también de los axones distales a ese punto de lesión. Esa es la principal diferencia entre un trastorno desmielinizante puro y un trastorno axonal. Ahora, entrando ya dentro de la patología, ¿no? Un trastorno de conducción. ¿En qué consiste un trastorno de conducción? Dice que la propagación de potencial de acción a través de la lesión cambia de saltatoria a continua. ¿Qué quiere decir? Que cuando la mielina está ausente en un segmento del axón, lo que esa conducción tenía que ser saltatoria se hace continua y por ende va a haber un enlentecimiento, va a haber una demora en el viaje del potencial de acción. Generalmente esto es demostrable cuando esa lesión se encuentra entre los dos puntos de estímulo a estudio. Por ejemplo, en este gráfico, en la parte superior tenemos que quieren estudiar a nivel del nervio ulnar. Las primeras ondas reflejan un potencial normal. Por ejemplo, estimulan a nivel de la muñeca. Obtienen una latencia de 3.0 milisegundos, que es completamente normal. Valores normales manejamos menos a 3.5. Luego, y tiene una amplitud, como ven, adecuada. Luego, estimulan a nivel del codo y obtienen casi la misma morfología de la onda. Entonces, y la velocidad que calculan entre ambos segmentos es 55 metros por segundo, completamente normal. Pero asumamos que este paciente tiene un diagnóstico del, digamos, del canal de Guyon a nivel de la muñeca. Está viendo una compresión, una lesión desmielinizante. Entonces, un parámetro que vamos a tener en cuenta va a ser si nosotros estimulamos a nivel de la muñeca, vamos a tener que la latencia es 6.0 milisegundos. Acá ya está viendo un trastorno de la conducción. Es decir, tanto el estímulo distal como el estímulo proximal van a estar prolongados, van a demorar más en aparecer. Sin embargo, la velocidad está conservada. Ojo, que en patologías desmielinizantes, generalmente que están a niveles del antebrazo, de la pierna, la velocidad tiene que estar comprometida, pero como en este caso la lesión es distal, lo único que se va a afectar es la latencia, tanto a nivel distal como a nivel proximal. Ahora, por ejemplo, hagamos de cuenta en el segundo caso, que la lesión se encuentre a nivel del antebrazo, cerca al codo. Entonces, si nosotros estimulamos a nivel de la muñeca, ¿cuánto de latencia sale? 3.0. Por eso les mencionaba en la primera lámina, cuando hay un trastorno desmielinizante, el efecto es en el área de la lesión, no distalmente. Entonces, como nosotros vamos a estimular a nivel de la muñeca, el potencial distal no se va a ver afectado. Entonces va a conservar sus valores normales, 3.0 milisegundos y la amplitud conservada, es decir, igual al primer gráfico, ¿no? De acá. Pero si nosotros estimulamos proximalmente a la lesión, depende también, ¿no? De la severidad. Estamos asumiendo que es una lesión leve. Y cuando hay una lesión leve, prácticamente la amplitud va a ser la misma. Sin embargo, la velocidad de conducción puede estar disminuida. Por ejemplo, en este caso está a 45 metros por segundo. Entonces, de esa manera podemos deducir más o menos si hay un trastorno de la mielina, ya sea distal o proximalmente. Ahora, hay dos tipos de trastornos de la conducción.
Uno que es uniforme, que también le llaman sincronizado, y otro trastorno que es no uniforme o también le llaman desincronizado. Vamos a hablar cada uno de ellos a continuación. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando es un trastorno de la conducción uniforme? ¿Qué quiere decir? Que todas las fibras nerviosas que se están afectando en ese punto de la lesión, todas están afectadas por igual. Entonces, la latencia, la morfología de la onda, todas van a tener una latencia alterada, pero todas van a llegar al mismo tiempo porque, como su nombre lo dice, uniforme, todas estas fibras nerviosas van a estar enlentecidas, pero de la misma magnitud. Al final, van a llegar al mismo tiempo al electrodo y por ende te van a describir la onda, pero van a llegar tarde. Entonces, en este caso, la latencia, por ejemplo, este es típico del síndrome del túnel del carpo, en donde, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Cuánto está su latencia? Según este gráfico, tiene una latencia distal, que es la gráfica de la parte superior, 12 milisegundos, ¿no? Bueno, es un síndrome del túnel del carpo severo, ¿no? Y la latencia proximal, 17,3. La amplitud está en ambas casi iguales, no ha habido variación. Y la velocidad de conducción está conservada. En cambio, en el gráfico de abajo, este también es un síndrome de túnel del carpo, pero ya en grado severo. Ya hay un compromiso axonal, pero lo que queremos rescatar, ¿cómo sabemos que hay un compromiso axonal? Porque las amplitudes están disminuidas en ambas. Obviamente que esto lo vamos a tocar en mayor detalle cuando hablemos de lección axonal. Al momento estamos hablando de lección desmielinizante. Lo rescatable de esta lámina también es la latencia distal prolongada, 15.3 milisegundos. Muchas veces cuando ya tenemos estos parámetros, incluso hasta la velocidad está afectada, pero en este caso la velocidad está normal. Ojo, velocidades normales consideramos en miembros superiores, esto también es variable, pero en promedio mayor a 50 metros por segundo y en miembros inferiores a mayor a 40 metros por segundo. Así como había un trastorno de la conducción uniforme, también hay un trastorno de la conducción no uniforme, como les había mencionado, o que no tienen una sincronía. En este caso, las fibras nerviosas están afectadas en diferente grado. O sea, hay otras que son más rápidas, otras que son más lentas, y por ende, el potencial de acción va a llegar en diferentes momentos. Van a llegar en muchos tiempos. Una va a llegar primero, otro potencial va a llegar segundo, otro potencial va a llegar tercero. Van a llegar de una manera desordenada. Entonces, esto cuando el electrodo de registro lo capta, va a captar una onda distorsionada. Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que hay un trastorno de la conducción no uniforme. A esto le llamamos dispersión del potencial de acción. Entonces, por ejemplo, en el primer gráfico igual, tenemos un potencial, el potencial de acción distal tiene una morfología normal, adecuada. En cambio, el potencial proximal tiene, como ven, hay una disminución de la amplitud, la duración está incrementada, hay una distorsión. ¿Qué quiere decir? Que hay una alteración a nivel del trastorno de la conducción no uniforme, hay una dispersión temporal del potencial de acción. ¿Y eso cómo se puede deducir algo? Por ejemplo, en el gráfico que vemos de la extremidad superior, igual acá también tenemos el estudio del nervio cubital, pero en este caso, la lesión desmielinizante tiene que estar entre los dos puntos de estímulo. Por ejemplo, en este caso, si tenemos a una lesión a nivel del antebrazo proximal al codo, vamos a tener estos gráficos. Por ejemplo, dice los valores normales. Si no habría lesión, una latencia de 3.0 milisegundos, la amplitud adecuada, en la otra onda también. Pero si nosotros tenemos esta lesión a nivel del antebrazo, si nosotros estimulamos a nivel de la muñeca,
nos vamos al gráfico inferior, tenemos una latencia de ¿cuánto? De 3.0 milisegundos. ¿Por qué no está afectada? Porque hemos dicho que en lesiones desmielinizantes la afectación está en el punto de la lesión. Nosotros estamos estimulando lejos de la lesión. Es decir, para nosotros detectar alteración de la mielina, la corriente tiene que atravesar la lesión. Si la corriente no atraviesa la lesión, no vamos a poder detectar ese trastorno de desmielinización. Si nosotros estimulamos a nivel de la muñeca, no, la corriente no está atravesando la lesión y por ende te va a reflejar un potencial de acción normal. La latencia normal, la amplitud normal. Pero cuando nosotros estimulamos proximalmente al punto de la lesión, acá sí la corriente va a atravesar por el punto de la lesión. Y estamos planteando que a este nivel hay una lesión desmielinizante no uniforme, es decir, que las fibras que están desmielinizadas, no todas están alteradas igualmente. Hay fibras que están más alteradas, otras menos alteradas, por ende va a haber un desorden en su afectación. Entonces, al pasar la corriente por ese punto de lesión, te va a graficar esta onda, ¿no? Disminución, una distorsión de la onda. Entonces, ahí podemos deducir que tenemos una alteración de la conducción no uniforme. Otros lo catalogan esto también como una dispersión temporal del potencial de acción. También es lo mismo, son sinónimos. Hay veces cuando van a leer los informes, si leen distorsión del potencial de acción, están hablando de una alteración de la mielina. Ahora, eso es cuando la lesión desmielinizante de repente no es tan severa. Pero cuando tenemos una lesión de la mielina muy severa, vamos a tener lo que es el bloqueo de conducción. O sea, prácticamente el mensaje no va a poder atravesar por ese punto de lesión. Es por eso que dicen que esto generalmente, ¿por qué se da? Porque hay pérdida. Ustedes saben que una de las funciones de la mielina es el aislar al axón. Entonces, por ende, si hay la alteración de la mielina, está desprotegiendo al axón, por ese trayecto que está desmielinizado, no va a poder pasar el potencial de acción. Por ende, no te va a graficar onda. Por ejemplo, en el gráfico, bueno, pasándolo a Cristiano. Igual, tenemos un ejemplo estudiando el nervio cubital. Estamos planteando, el primer gráfico de arriba es los valores normales que nos plantea este gráfico. Dicen si estimulamos a nivel de la muñeca, la latencia es 3.0 milisegundos, que es completamente normal. Nos grafican una amplitud adecuada, no nos dicen el valor, pero ya con experiencia podemos decir que está completamente normal. Ahora, estimulando a nivel proximal, también nos sale normal. Ya cuando el gráfico nos plantea una lesión a nivel del antebrazo, cerca al codo, pero esta lesión ya es severa, entonces, ¿qué nos plantea? Como les mencionaba, ¿no? Si estimulamos a nivel de la muñeca, nosotros, la corriente no va a pasar por la lesión, por ende, te va a graficar un potencial de acción normal, con sus 3.0 milisegundos, pero nosotros, si estimulamos proximalmente a esta lesión, vamos a tener dos posibilidades, dependiendo de la severidad. Uno de ellos es que pase el potencial parcialmente, entonces, por ende, te va a graficar una onda pequeña. Entonces, usted ya saca el porcentaje, por ejemplo, en este caso dice que hay un 60% de pérdida de la amplitud o del tamaño de la onda. O también puede haber un bloqueo de conducción completo o total en el gráfico inferior. Estimulamos a nivel de la muñeca y nos levanta la onda completamente normal. Pero cuando estimulamos a nivel del codo, al pasar la corriente eléctrica por el punto de la lesión, prácticamente no pasa. Entonces se pierde ese potencial de acción y por ende no vamos a tener respuesta. A esto se llama bloqueo de conducción. Entonces, nosotros en la primera clase o en la tercera clase, si mal no recuerdo, les había planteado cuando un estudio es normal,
Las dos ondas, tanto la onda distal como la onda proximal, tienen que ser casi iguales, tanto en amplitud como en duración, en área. También hay una dispersión fisiológica, les dije, pero no tiene que ser muy grande. Entonces, cuando ustedes noten esta discrepancia entre la amplitud del potencial de acción distal con el proximal, hay que plantearnos la posibilidad que haya un bloqueo de conducción. Entonces, cuando tratamos de plantear un bloqueo de conducción, estamos hablando de una lesión desmielinizante. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Generalmente con el tamaño de la onda, con la amplitud. Otro ejemplo que plantean un bloqueo de conducción. Ahora, por ejemplo, acá quieren estimular, ya van a estimular, en los casos anteriores estaban estimulando solamente en 2 puntos, ¿no es cierto? Muñeca y codo. Pero en este caso ya están estimulando en 3 puntos. Una vez justamente en una de las clases creo que me preguntaron cuándo estimulamos en 3 puntos y les dije claramente cuando queremos descartar patología, cuando estamos sospechando que en ese tercer punto puede estar afectado la conducción. Por ejemplo, en este caso están tratando de estudiar al nervio cubital y están tratando de sospechar que hay una lesión a nivel del codo. Entonces, el primer gráfico es el estímulo a nivel de la muñeca, obviamente no aparece en la ilustración del brazo. El segundo gráfico es el potencial estimulado debajo del codo, más o menos a este nivel. Y el tercer gráfico, o el tercer potencial que prácticamente no sale, es el potencial que se está registrando arriba del codo. Entonces, cuando estimulamos a nivel de la muñeca, nos sale un potencial completamente normal. Cuando estimulamos debajo del codo, nos sale un potencial también normal. Se parece al primero, puede haber pequeñas diferencias, pero cuando estimulamos ese nervio cubital arriba del codo, nos sale, en el tercer gráfico, nos sale este potencial que prácticamente está muy disminuido. Entonces, ahí podemos plantear un bloqueo de conducción. Ojo, acá aprovechando también este gráfico del codo, como ven acá, mencionan que tiene que ser 10 centímetros. Siempre, cuando estemos tratando de sospechar una lesión desmielinizante, si bien es cierto, en estos momentos estamos estudiando el bloqueo de conducción, pero también podríamos haber estudiado la velocidad de conducción en este trayecto. ¿No es cierto? La mielina se encarga de la velocidad de conducción. Entonces, si realmente está habiendo una lesión a este nivel, entonces la velocidad también va a estar comprometida. Entonces, nosotros poco a poco estamos tratando tópicos aislados, pero cuando nosotros estamos haciendo electrodiagnóstico, es como armar un rompecabezas. De repente el bloqueo de conducción sea una pieza. De repente el enlentecimiento de la velocidad de conducción acá sea otra pieza. Entonces se va armando el diagnóstico con la aguja, con el potencial de acción sensitivo, va armando usted el diagnóstico. ¿Por qué quería rescatar este punto? Porque avanzando ya seguramente en protocolos del nervio cubital lo van a mencionar, cuando tratamos de medir la distancia debajo o arriba del codo, siempre tenemos que hacerlo en 90 grados, puesto que la distancia es muy importante. Si usted lo mide con el codo en extensión, de repente la distancia ya no sea 10 centímetros, de repente sea 9 centímetros. Si usted lo mide con hiperflexión, de repente ya sea 11 centímetros. Entonces, lo que recomienda la bibliografía es medirlo en una angulación de 90. ¿Para qué quiero la distancia? Para calcular la velocidad de conducción. Ya, eso también es importante. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo de un bloqueo de conducción. Por ejemplo, están tratando de estimular al nervio radial a nivel del canal de torsión, que es muy frecuente, ¿no? Dicho de otra manera, me olvidé en el anterior,
es muy frecuente que el nervio cubital se lesione a nivel del codo. Es por eso que generalmente los protocolos de estudio de conducción, cuando usted está sospechando que hay una lesión del nervio cubital a nivel del codo, lo que tiene que hacer es estimular esos 3 puntos. Puede estimular más puntos si desea, pero tiene que estimular ese nivel para que usted estudie este trayecto a nivel debajo y arriba del codo, para demostrar que haya una alteración de la velocidad o un bloqueo de conducción. Es frecuente la lesión del nervio cubital a nivel del codo. Como también es frecuente la lesión del nervio radial a nivel del canal de torsión, generalmente acompañado con fracturas a ese nivel, o también tenemos un síndrome que es el síndrome de la luna de miel, donde generalmente el paciente se queda dormido sobre la extremidad afectada y al final tiene una alteración en la extensión de la muñeca. Entonces se está afectando a ese nivel del nervio radial. Entonces acá también lo que tratan es demostrar un bloqueo de conducción. Por ejemplo, en el primer estímulo, acá tenemos en la primera onda, están estimulando a nivel proximal al codo y te sale la onda completamente normal, una amplitud de 6.7 milivoltios. No se olviden que el potencial de acción muscular compuesto motor medimos en milivoltios y el sensitivo en microvoltios. En el segundo gráfico acá en la parte superior derecha, están estimulando debajo del canal de torsión y corresponde a esta segunda onda, que también es completamente normal. Hay pequeñas diferencias con la anterior, pero cuando estimulan arriba del canal de torsión, obtenemos o prácticamente no obtenemos, o si lo obtenemos es muy bajo el potencial de acción, prácticamente no levanta onda. Entonces, en este caso también podemos plantear un bloqueo de conducción. Entonces, así podemos detectar, pero hay veces, esto es cuando de repente el bloqueo de conducción es, tanto en este ejemplo como en el anterior, cuando el bloqueo de conducción de repente no es, es muy severo, ¿no? Pero hay veces no es tan simple, no es tan fácil como dirían otros, ¿no? Hay veces, al igual, hay algunas discrepancias. Por ejemplo, la pregunta caería de lleno, dirían, en sí, ¿qué porcentaje debe disminuir la amplitud para ya poder decir que sea un bloqueo de conducción? En estos gráficos era muy evidente. La tercera onda es muy baja, es un bloqueo de conducción. En este también es un bloqueo de conducción. Acá podría haber una duda, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico del medio, dicen, ¿no? Hay un 60% de bloqueo, un 60% de disminución de la amplitud. Entonces, la pregunta sería, ¿a partir de qué porcentaje de disminución de la amplitud yo considero que es un bloqueo de conducción? Y acá también ya viene el debate, ¿no? O sea, hay veces es un poco difícil, depende qué literatura usen o qué técnica usen. Acá no es el párrafo completo de un libro, sino he tratado de, para que ustedes mismos lo deduzcan, he recortado algunas definiciones de algunos libros. Por ejemplo, en Kimura no se explaya mucho sobre esto. No habla bastante de esto, son definiciones muy cortas. Por ejemplo, esta primera definición, lo he sacado de acá del libro de Katirji, de electromiografía, casos prácticos clínicos, en donde más o menos menciona, ¿no? Una disminución mayor al 50% de la amplitud, para él ya debería ser un bloqueo de conducción. Pero, ¿por qué? Ya les voy adelantando. Hay algunos que mencionan que con 20% de disminución ya es un bloqueo de conducción. En cambio, otra literatura menciona con 50% tiene que ser. Entonces, están entre el 20 y el 50. Entonces, esto también menciona acá. Si hay un valor entre el 20 y 50% de disminución de la amplitud, pero si el trayecto es corto, más o menos 10 centímetros, es un bloqueo de conducción. Y cumple los criterios que nosotros habíamos mencionado. Por ejemplo, el canal de torsión, ¿qué distancia tendrá? 10 centímetros, de repente menos. Entonces, si tenemos
una discrepancia en las amplitudes entre el 20 y el 30% y el trayecto a evaluar es muy corto, podríamos utilizar esas definiciones. En este gráfico también es 10 centímetros. Entonces, cuando el trayecto es corto, podemos utilizar esa definición de 20%. Pero cuando tenemos trayectos largos como esto, por ejemplo, acá la distancia ya no es 10 centímetros. Acá la distancia es 20, 25. Entonces, acá va a ser un poco difícil aplicar esa definición del 20%. Es por eso que otros autores, por ejemplo, en este caso Ferrante, de electromiografía integral, también en este caso ya plantea que la duración tiene que ser menos del 15% y también que la amplitud tiene que decaer más del 20%. Pero también él mismo describe que hay otros autores que recomiendan que cuando excede el 50%, definitivamente cumple el criterio de bloqueo de conducción. Y la última definición es del Shapiro, que es un libro en donde de repente nosotros, o al menos yo uso bastante. Igual, de la misma manera, ¿no? 20% menciona que puede cumplirse en tramos cortos, pero también menciona, si hay un 50%, no hay vuelta que dar. Necesariamente es un bloqueo de conducción. ¿Y cómo sacamos el porcentaje? ¿Cómo deberíamos sacar? Porque están hablando del 15, del 20%. Porque también contra la mayoría nosotros lo hacemos de la misma manera. Por ejemplo, este es el mismo gráfico del nervio radial en donde hay un bloqueo de conducción a nivel del canal de torsión. Si ustedes empezamos a analizar los valores, la primera onda tiene una amplitud de 6.7 milivoltios, la segunda onda tiene una amplitud de 7.3, que están casi iguales. En cambio, la tercera onda tiene un valor de 0.33 milivoltios, totalmente disminuido. Y este autor menciona cómo saca el porcentaje, divide este valor inferior sobre el valor anterior, sobre el valor normal aparentemente. Y le sale más o menos el 5% de respuesta. En cambio, este otro autor de Katirji menciona, ¿no? Tenemos que restar la amplitud distal menos la amplitud proximal, esto lo dividimos entre la amplitud distal, lo multiplicamos por 100 y de esa manera encontramos el porcentaje. Les menciono porque hay definiciones. Yo generalmente uso el primero, ¿no? Del libro. Generalmente divido el valor menor entre el valor mayor y le saco el porcentaje. Ahora, como les mencionaba, depende dónde se encuentra el bloqueo de conducción. Generalmente, para nosotros detectar el bloqueo de conducción, les mencionaba que la lesión tiene que estar entre los dos puntos que yo voy a estimular, entre el distal y el proximal. Cuando yo tengo una lesión distal a ambos potenciales, por ejemplo, si yo estimulo a nivel de la corriente, a nivel de la muñeca, ¿la corriente va a pasar por el punto de lesión? Sí. Y de repente me va a dar este trayecto pequeño, porque hay una desmielinización. Yo estimulo a nivel del codo proximalmente, viene la corriente y pasa también, pero ambos potenciales son pequeños. Me podrían hacer confundir con una lesión axonal. No me van a denotar esa diferencia de la amplitud típico del bloqueo de conducción. En cambio, cuando la lesión desmielinizante se encuentra entre ambos puntos de estimulación, por ejemplo, ya hemos analizado esto, si yo estimulo distalmente, por ejemplo, a nivel de la muñeca, la corriente no va a pasar por el punto de la lesión, entonces por ende va a describir un potencial de acción completamente normal. Pero nosotros, si estimulamos proximalmente a la lesión, por ejemplo, el codo, acá sí la corriente va, si es que pasa, ¿no? Va a pasar o va a tener esa alteración por el punto de la lesión y por ende va a haber una alteración en la onda. Típico, un bloqueo de conducción. Pero puede ver que la lesión desmielinizante esté proximal a los dos puntos de estímulo. Entonces, por ejemplo, usted estimula a nivel de la muñeca, la corriente no pasa por el punto de la lesión y describe un potencial normal. Estimula a nivel del codo y la corriente no pasa por el punto de lesión y te describe una onda completamente normal. Y hay veces informamos así. Entonces, deberíamos adicionar un punto más a un punto más proximal para poder detectar este punto de lesión.
Hay veces de rutina, por ejemplo, en este caso, este es una lesión del nervio cubital. Por ejemplo, en este caso, no es de rutina hacer esto, pero está estimulando en 5 puntos. ¿No? Hay veces, como les digo, de protocolo 3, pero ya está estimulando en 5 puntos. No es de rutina hacer esto. Por ejemplo, en el punto 1 está estimulando a nivel de la muñeca y le sale la primera onda, grande, con una amplitud de 14.7 milivoltios, perdón. Luego, el estímulo número 2, debajo del codo, 11.5. El estímulo número 3, arriba del codo, sale 11.5, igual al anterior. Alguien diría, doctor, mire, el primer potencial es 14.7 y el segundo potencial es 11.5. Hay una discrepancia. ¿No deberían ser iguales? En teoría sí, pero se puede tolerar una cierta discrepancia. Si ustedes sacan, de repente no cumple ese 20%. Además, están muy próximos estos valores. Luego, estimula en un cuarto punto, que es a nivel de la axila, y obtiene un valor del 10.9. Pero cuando estimula a nivel del punto de Erbs, que es a nivel de la fosa supraclavicular, obtiene una amplitud de 2.8. Es prácticamente el último gráfico de acá, ¿no? Que el tamaño es muy pequeño. Entonces, acá sí está detectando un bloqueo de conducción en el trayecto entre el punto de Erbs y la axila, o sea, prácticamente a nivel del plexo. Como digo, de rutina, hay veces no hacemos eso. Hay veces nos quedamos con estos 2 puntos y podemos estar dando falsos negativos. Entonces, hay veces nos pasa, a todos nos pasa, pero es una pieza del rompecabezas. Si le puede pasar esto, va a tener otro estudio. De repente la aguja lo va a ayudar, porque no es común en una plexopatía hacer esto. Esto solamente lo está haciendo con fines didácticos. Y el último cuadro que les quería mostrar sobre un bloqueo de conducción es también que nos puede ayudar al pronóstico. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá tenemos 2 pacientes, el paciente 1 y el paciente 2. Ambos tienen una lesión del nervio radial a nivel del canal de torsión. Ambos. A ambos pacientes se les va a hacer el estudio en el lugar de la lesión y en el lado contralateral. Por ejemplo, en el paciente 1, estamos midiendo ya la amplitud en milivoltios. Debajo del canal de torsión, obtenemos un potencial de 4 milivoltios. En cambio, arriba del canal de torsión, obtenemos un potencial de 0.5 milivoltios. ¿Habrá un bloqueo de conducción? Lo más probable es que sí, supera el 50% de decremento de la amplitud. En cambio, en el paciente 2 tenemos la misma lesión, pero en este paciente el potencial, el tamaño, la amplitud arriba del canal de torsión es 1 y abajo del canal de torsión es 0.5. Si nosotros analizamos esto, cumple el 50%. Podría tratarse también de un bloqueo de conducción. Ambos pacientes tienen la misma lesión, de repente sus patologías son iguales. Sin embargo, en el primer paciente, cuando lo comparamos con su lado, con el miembro contralateral, con el lado sano, arriba del canal de torsión, 5. ¿Se parece este 4 o no? O sea, prácticamente igual. Abajo del canal de torsión, 4.8, que está completamente normal. ¿Qué nos quiere decir eso? Que este bloqueo de conducción en el primer paciente es netamente desmielinizante. Es decir, tiene buen pronóstico. En cambio, en el segundo paciente, teníamos un potencial arriba del canal de torsión 1 y debajo del canal 0.5, la mitad. Pero en el lado contralateral, analizamos el potencial sano arriba del canal de torsión es 5. Quiere decir que en este caso ya hay compromiso axonal. Entonces, por ende, el pronóstico no va a ser tan bueno. Para eso también nos podría ayudar el bloqueo de conducción. Estos gráficos, de acá con los puntos de estímulos, están tomados como el de abajo también del Shapiro y
gráfico blanco está tomado de Ferrante. Ahí de repente puede encontrar mayor descripción de la bibliografía. Dicho eso, ahora vamos a pasar a trastornos del estudio de conducción, pero motora, cuando existe una lesión netamente axonal. Por ejemplo, ya hemos descrito que para esto va a existir la degeneración valeriana, ¿no? Donde prácticamente hay una degeneración de todo el trayecto del axón que es distal a la lesión. Por ejemplo, en el gráfico, igual, tenemos, estamos planteando el estudio del nervio cubital, estamos registrándolo del abductor del quinto. Entonces, por ejemplo, siempre nos plantean los valores normales, ¿no? Si no hay ninguna lesión, a nivel de la muñeca, una latencia de 3.0 milisegundos, perdón, una amplitud conservada. Luego vamos a, si estimulamos a nivel del codo, también vamos a tener un potencial de acción normal. Entonces, no. Pero cuando ya planteamos una lesión, pero ya axonal, no desmielinizante, a nivel del antebrazo cerca al codo, puede pasar dos cosas. Uno, que sea la lesión aguda, que sea menos de 3 días. Entonces, nosotros estimulamos a nivel de la muñeca. Ustedes saben que la degeneración valeriana demora, no es de inmediato. No es decir que usted se corta un nervio en estos momentos y a partir de mañana ya empieza el potencial de acción a disminuir. No, generalmente demora. Entonces, por ejemplo, si estamos dentro de los primeros 3 días, si nosotros estimulamos a nivel de la muñeca, probablemente obtengamos un potencial normal. Pero si nosotros estimulamos proximalmente a la lesión, ahí sí vamos a obtener una disminución de la amplitud. Nos quiere decir que acá se está perdiendo axones. Alguien podría decir, doctor, esto se parece a un bloqueo de conducción, se parece a la lámina anterior que ha mostrado, ¿no? ¿Cómo podría yo diferenciarlo? Hay veces es complicado. El tiempo nos va a ayudar con esto. Esto puede suceder dentro de los primeros días. Es por eso que a este gráfico también muchos autores le denominan o le llaman de diferente manera. Le pueden llamar un bloqueo transitorio de la conducción axonal, otros le llaman una discontinuidad axonal, una pérdida temprana de axones. Nos puede pasar eso. Pero ya, si va pasando más tiempo, ya se va estableciendo la degeneración valeriana, por decir ya por encima del día 7, nosotros estimulamos tanto distalmente como proximalmente y vamos a obtener una disminución de la amplitud en ambos puntos. Entonces recuerden, cuando les dije, cuando hablamos de una lesión desmielinizante, solo se afecta a este nivel. Pero cuando ya es una lesión axonal, se va a afectar a ese nivel y distalmente. Es por eso que ambas ondas están comprometidas. Prácticamente la amplitud del potencial de acción compuesto se ha reducido con los días anteriores. Ahora, esta última definición, en miopatía, el estudio de conducción motora de rutina suele ser normal. Porque recuerdan, la clase pasada creo me preguntaron, en una miopatía, ¿qué alteraciones debo encontrar en el estudio de conducción? Y yo le dije, debe ser normal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en una miopatía lo que está afectado son las fibras musculares, pero también se podría afectar lo que son la capacidad de conducción nerviosa. Pero generalmente, si nosotros recordamos, la mayoría de las miopatías comprometen músculos proximales. Y nosotros, cuando estudiamos la velocidad de conducción, la mielina, generalmente lo hacemos en nervios distales. Es por eso que de rutina, generalmente, cuando estamos tratando de estudiar una miopatía, el estudio de conducción nerviosa nos va a salir normal. Y en cuanto a los hallazgos, hemos hablado de la parte motora,
vamos a hablar un poquito del potencial sensitivo. No es tan rico como la parte motora, puesto que acá solamente recoge la información de un receptor. En cambio, la parte motora viajaba, transcurría el axón, la unión neuromuscular, la fibra muscular. Tenía un montón de varios pasos tan ricos para poder describir alguna alteración. Pero lo rescatable en alteraciones en el potencial sensitivo, este gráfico ya lo mostré en la clase anterior, es que el potencial sensitivo te va a dar el nivel de lesión. Lo que hay que recordar es que la neurona del potencial sensitivo se encuentra en el ganglio dorsal. No va a ir hasta, ustedes saben, ¿no? Que viene el potencial sensitivo, digamos, de un receptor X, viaja, este axón sensitivo se divide en dos, uno periférico y uno central, que va a ingresar por el asta posterior, va a ingresar por los cordones posteriores y se va a integrar a lo que es la médula, ¿no? Dependiendo si es el núcleo gracilis o cuneiforme, dependiendo del miembro superior o miembro inferior respectivamente, y de esa manera va a generar el potencial de acción. Es decir, el potencial se va a interpretar a nivel, su núcleo de este potencial está a nivel del ganglio dorsal. Cuando la lesión, esto es, por ejemplo, ¿no? Un gráfico de un potencial sensitivo, normal, no hay ninguna lesión, viene el potencial, se interpreta a este nivel y te va a describir este potencial que es completamente normal. Pero cuando nosotros tenemos lesiones preganglionares y postganglionares, ahí sí va a ser de utilidad el potencial sensitivo. Cuando es una lesión preganglionar, ustedes saben que el receptor, por ejemplo, de la piel se encuentra a este nivel, viene el mensaje, se interpreta a este nivel y te va a levantar onda completamente normal. En cambio, cuando la lesión es postganglionar, ahí sí va a estar afectado el potencial sensitivo. Entonces, en conclusión, en resumen, el potencial sensitivo te va a diferenciar una lesión preganglionar de una postganglionar. Entonces, y hay veces solamente ese hecho te puede hacer el diagnóstico de una radiculopatía. Por ejemplo, una lesión preganglionar es una radiculopatía. Entonces, por ende, usted cuando clínicamente examina a un paciente, por ejemplo, que tiene una radiculopatía L5S1, ¿no? Entonces, usted empieza a evaluarlo sensitivamente, por decir, empieza a estimular con un clip a nivel del dermatoma L5, que es el dorso del pie, y el paciente te manifiesta, ¿qué te dice? Sí, doctor, tengo, lo comparas con el lado contralateral, ¿no? Para diagnosticar clínicamente una radiculopatía, y el paciente te puede decir, sí, en el lado sano sí siento el pinchazo con el clip, pero en el lado afectado lo siento menos, como si estaría adormecido, lo siento más grueso, parece que estaría tocando un corcho, un cuero, diferentes maneras, ¿no? Entonces, clínicamente uno dice, ya, está afectado la parte, el territorio de esa piel. De repente también está afectado el dermatoma S1, ¿no? Igualmente agarras el clip detrás del malleolo externo, empiezas o la planta del pie, comparadamente. Entonces, clínicamente tú dices, no, este paciente tiene dolor lumbar, tiene alteración de la sensibilidad en los dermatomas L5-S1, y le haces el estudio de conducción de electromiografía y te levanta onda. Pero, ¿cómo podríamos explicar eso? Si clínicamente el paciente está afectado y electrodiagnósticamente el potencial está normal. Entonces, la explicación es que esta lesión es preganglionar y el potencial sensitivo se interpreta más periféricamente. Entonces, este pequeño detalle nomás te puede hacer la diferencia entre una radiculopatía de una plexopatía. En una plexopatía, el potencial no va a llegar hasta el núcleo, al ganglio dorsal, entonces por ende no te va a levantar onda o la onda va a ser muy pequeña. En cambio, en una radiculopatía, el estudio de conducción sensitiva va a estar prácticamente normal. Y les voy soplando algo más antes. Cuando ustedes estudien radiculopatías, la mayoría, porque no digo todos, la mayoría, el estudio de conducción tiene que ser normal. Radiculopatías generalmente se estudia con electromiografía. El estudio de conducción generalmente tiene que salir normal. Por ejemplo, en este caso, ¿habría un bloqueo de conducción? De repente podríamos, no lo sé, con las definiciones anteriores,
poder denotar si hay un bloqueo de conducción, cumple los criterios. Por ejemplo, podríamos dividir, ¿no? Este es, por ejemplo, el estímulo distal y este es el estímulo proximal. La diferencia de amplitud cumple mayor al 20%, no cumple, creo, ¿no? Dividiendo 3.1 en 4.8 no divide. Esto generalmente se trataba de una lesión de un paciente que tenía una lesión axonal a nivel del hueco popliteo. En este caso estamos estimulando el nervio tibial. Entonces, este es el estímulo a nivel del tobillo y este es a nivel del hueco popliteo. Entonces, la lesión era más proximal a ambos, entonces en ambas hay alteraciones más que todo en la amplitud, pero no cumple el criterio para un bloqueo de conducción. Entonces, y así, ¿no? Hay muchas cosas que a veces no cuadran, muchas veces parece fácil, pero según usted va reuniendo varias piezas del rompecabezas y al final lo junta y no siempre cuadra todo. Hay veces algunos estudios que se quedan un poco incompletos también, me ha pasado. Pero eso sería en cuanto a, de repente, algunas anormalidades del estudio de conducción. Gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Doctores, buenas noches. ¿Pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden activar sus audios? Esperamos unos minutos, doctor, para que los colegas puedan hacer sus preguntas, por favor. Sí, no hay problema. Si no hay preguntas, al menos de repente, yo sé que en el grupo hay bastantes electromiografistas que compartan sus experiencias, ¿no? Cómo les va, porque en esto no es nada absoluto, ¿no? Hay veces dicen que los estudios de electromiografía es operador dependiente, es subjetivo, entonces estamos para compartir nuestros conocimientos. Gracias. Ok, doctor, creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, ya igual recordarles que ya estamos próximos al examen. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Bueno, estaríamos cerrando la clase de hoy en vista de que no hay ninguna pregunta por parte de los colegas. Agradecen, doctor, la ponencia. Y sí hay una pregunta de parte de la doctora Astrid Bernaola, pregunta, ¿no? ¿Cómo diferenciar el potencial de acción y la amplitud entre una axonotmesis y una neurotmesis? Gracias. A ver, lo voy a leer, ¿ya? ¿Cómo diferenciar el potencial de acción y la amplitud entre una axonosmesis y una neurosmesis? Esa es una clasificación, ¿no?, de Sedón, en donde prácticamente en una axonosmesis es una lesión parcial y una neurosmesis es una lesión total. En una neurosmesis usted estimula con corriente bastante. Justamente en el primer gráfico había mostrado lo que planteaba Kimura. Cuando hay una lesión total, le mete bastante corriente y nunca va a levantar potencial de acción. Va a estar ausente el potencial de acción. En cambio, en una axonosmesis, dependiendo también la severidad, eh, va a levantarte potencial, va a existir potencial de acción, pero la amplitud va a estar disminuida. Doctora Astrid, respondía a la pregunta. Gracias. Ahora, complementando a eso, podríamos decir también, hay veces nosotros cuando catalogamos axonosmesis, también podemos ponerle el apellido, ¿no? Axonosmesis leve, moderada, severa, ¿no?
Hay veces una axonosmesis severa se comporta parecido a una neurosmesis. Entonces esto debería complementarse con la aguja, ¿no? Listo, doctor. Gracias por la respuesta. No hay más preguntas. Bueno, vamos a cerrar la clase de hoy. Muchas gracias nuevamente por la ponencia y nos estamos viendo el día domingo. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.